El crepúsculo se colaba por las ventanas emplomadas de la mansión Marston, tiñendo la sala principal de oro y ceniza. El aire dentro era denso, aún impregnado por el incienso de funerales recientes y el murmullo de la ciudad, que no lograba atravesar los gruesos muros. Afuera, Nueva York empezaba a retumbar con el runrún de disturbios lejanos. Una época gloriosa tambaleaba en su pedestal. Adentro, todo era pulcritud, orden y silencio apenas sostenido, como si mover un mueble pudiera romper el fino equilibrio entre la memoria y la locura. Isabella Marston cruzó la estancia con su habitual elegancia contenida, el luto bien ajustado, los labios apenas una línea. Su figura, envuelta en telas negras, era la de una estatua desprovista de abrazo, aunque sus ojos castaños decían otra cosa mientras miraban de soslayo el reloj vienés, calculando la hora exacta en que cayó la luz. En su mano derecha, clavada en el puño de encaje, giraba un medallón dorado, la forma de un corazón, gastado de tanto roce y oculto siempre que alguien reparaba en su presencia. Elena Ruiz, el alma silenciosa de la casa, observaba a Isabella con la discreción de quien ha aprendido a leer gestos antes que palabras. Permanecía quieta cerca de la puerta, su delantal tan blanco como su lealtad. Se oyó el golpeteo seco de unos nudillos en la madera. La lámpara titiló al pasar Peter Hallowell, el joven abogado de la familia, que traía noticias pegadas a la frente. ¿No recibe usted la noche, señora?, preguntó Peter con tono neutro, rompiendo el mutismo. Isabella levantó el rostro, tragando saliva antes de contestar. La noche entra sola aunque se tape una ventana, Peter. No podemos huirle siempre. Peter dudó un instante. Elena le miraba con recelo. El abogado se acercó un poco, bajando la voz, atrapado entre el deber y la cortesía. Hay rumores en la acera. Empezó, apenas audible, dicen que Victor Alden ha sido visto a 2 cuadras. Que busca refugio, y que la prensa no tardará en estallar. Isabella apartó la vista. Sus dedos apretaron el corazón de oro, que quedó impreso en su piel blanca. Peter vaciló al verla tan petrificada. Quiso decir algo más, pero Elena alzó una ceja, negando sin palabras. En un rincón donde la luz no llegaba, Harriet Langley, la vecina, fingía examinar un ramo mientras afinaba el oído con avidez. Susurró más tarde al aire, sabiendo que algún criado oiría. Qué pronto la respetabilidad se vuelve una grieta. La charla fue menguando hasta quedar solo el tic-tac y el apretado silencio de la mansión vieja. Afuera, un trueno lejano marcó la noche. Adentro, la nostalgia comenzaba a colarse en forma de presagios. Isabella permaneció en la penumbra un largo rato. Solo cuando las voces se apagaron sacó el medallón completamente, acariciando las iniciales entrelazadas. I.M. y V.A. El oro relucía apenas, y la mirada de Isabella, velada por algo antiguo, se perdió en todo lo que el medallón no decía. Unos minutos después, la tormenta se desató con fuerza sobre los tejados de la calle 81. La lluvia golpeaba los ventanales sin piedad, y un roce inesperado en la puerta principal reverberó en el vestíbulo. Elena cruzó la alfombra en silencio, abrió con cautela y se quedó de piedra. Allí estaba Victor Alden, empapado, la corbata torcida, el cabello revuelto por el viento. Sus ojos, que antes parecían encender las reuniones sociales, ahora eran pozos de cansancio y alerta. Llevaba una pequeña maleta de cuero y, sobre todo, el aura inconfundible de alguien que ha caído de muy alto. Isabella apareció al pie de la escalera, los hombros tensos como si un hilo invisible tirara de ellos hacia atrás. ¿Por qué has venido aquí, Victor? La voz le tembló, imperceptible para casi todos menos para Elena, testigo de aquel reencuentro tenso y furtivo. Victor bajó la mirada. En vez de disculparse, solo murmuró. No quedaba otro lugar. Elena tragó saliva y apartó la vista. Durante un instante, no hubo sonido alguno, solo el chisporroteo de la tormenta. Isabella observó a Victor como quien contempla por primera vez una herida vieja. Entra. La palabra salió con dificultad, como una orden que nadie deseaba obedecer. Victor lo hizo, dejando un rastro de agua sobre el mármol. El ambiente de la casa se alteró al instante, una corriente subterránea que solo perciben los que han vivido suficiente para desconfiar de los milagros. Victor miró alrededor, la nostalgia y el orgullo luchando en su rostro. Entonces, bajó Oliver, el niño, tras escuchar el alboroto. Se plantó en el vestíbulo con ojos de asombro. Mamá, ¿quién es él? Isabella respiró hondo antes de responder. Un amigo. Que necesita descansar. Oliver sonrió sin reservas y se acercó a Victor, que se arrodilló para estar a la altura del niño. Hola. ¿Te gustan los trenes de madera? Tengo uno. La sencillez de la oferta dejó a todos sin palabras. Victor sonrió, quebrando apenas la máscara de agotamiento. Hace mucho que no juego con trenes, Oliver, pero me encantaría verlo. Elena tragó una lágrima silenciosa y condujo a Oliver al salón.
Al quedar a solas, Isabela y Víctor se cruzaron una mirada indescriptible, más cerca de la súplica que de la hostilidad. Isabela giró el medallón entre los dedos, sin atreverse a mostrárselo, aunque la tentación flotaba en el aire. En la acera enfrente, Harriet Langley, protegida bajo el toldo de su mansión, miraba todo desde tras la cortina. Su silueta se recortaba como un cuervo oportunista. La señora Marston ha dejado entrar a la desgracia. Susurró Harriet al vacío, ya componiendo el próximo rumor para los oídos ansiosos del vecindario. La mansión, invisible para el bullicio externo, comenzaba a vibrar con la promesa callada de viejos secretos. Unas horas más tarde, el eco de los pasos y las voces se había disuelto en el murmullo tranquilo de la casa. Víctor ascendió las escaleras acompañado de Elena, cargando su pena como un lastre ancestral. Entró al cuarto de invitados, sencilla la decoración pero impoluta, una hospitalidad medida. Se detuvo ante el escritorio. Allí, un abrecartas de plata, con las iniciales IM y V grabadas al reverso, captó su atención. Lo tomó entre las manos, recordando, sin querer, una velada de años atrás. Cerró los ojos para ahuyentar el deseo de hablar. En la habitación contigua, el despacho de la señora, Isabela abrió una pequeña caja de madera. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban los recortes de periódico que narraban la caída de Víctor. Escándalo financiero sacude la élite. Su mano, temblorosa, jugó nuevamente con el medallón, y sin entender por qué, en vez de arrojar los papeles al fuego, los acomodó con delicadeza. Encima, dispuso el medallón como quien corona una tumba, más resignación que homenaje. Abajo, en la cocina, Elena y Peter compartían un té a media voz. El banco retrasa los pagos. Esto puede precipitarlo todo, Elena. Peter frunció el ceño. La señora sabe más de lo que dice, replicó Elena, bajando la vista. Pero le pesa perder cosas que no se pueden reponer. Peter asintió. El nombre de Víctor resonó tácitamente entre ellos, como un augurio. Isabela cerró la caja, apretando los labios para no llorar. Contempló el medallón sobre los recortes, un corazón encadenado a recuerdos de amor y vergüenza, esperanza y miedo. Solo el silencio compartía el peso de su decisión, ese no saber si abrir las puertas era una fortaleza o una condena. La casa Marston respiraba una quietud agria, como si supiera que la noche que caía era conde algo más que frío y llovizna. Entre los pasillos oscurecidos y los relojes que murmuraban las horas, se oía el rítmico golpeteo de la lluvia. Isabela, sentada al pie de la cama de Oliver, parecía más pequeña de lo habitual. Sus manos, crispadas alrededor del medallón dorado, brillaban suavemente en la penumbra. «Mamá, ¿por qué llorabas cuando creías que nadie te veía?» La voz de Oliver interrumpió el silencio, sin malicia, solo el eco de una ternura inocente. Sus ojos claros se posaron sobre el medallón, pero en sus facciones no había juicio, sino curiosidad. Isabela sostuvo el medallón con más fuerza, tragándose la respuesta que amenazaba romperle la voz. A veces, los recuerdos pesan más de lo que uno espera, cariño. Pero no siempre son tristes. Este medallón, por ejemplo, es especial. Lo sostuvo ante la luz. El oro envejecido brilló, revelando en un giro rápido las iniciales, IM y VA y esa letra. ¿Quién es VA? ¿Era amigo de papá?, preguntó el niño, apoyando su barbilla en las manos. Isabela esbozó una sonrisa rota, midiendo sus palabras. Fue alguien importante para nuestra familia. Alguien valiente y generoso, que alguna vez prometió protegernos. Se dice que este medallón guarda deseos, y secretos, y también promesas. Ella le entrelazó los dedos al hijo, como conjurando una magia privada que solo ellos podían comprender. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, soñábamos con grandes aventuras. Cada vez que sientas miedo, puedes sostenerlo. Recuerda, donde hay promesas hechas con el corazón, nunca estarás solo. Oliver asintió, sí, satisfecho con la explicación a medias, acercándose para abrazarla. Había paz en ese gesto, pero no del todo. Él aún olía el perfume del misterio. En la puerta estaba Víctor, envuelto en sombras. Los había observado sin querer, atraído por la dulzura de esa intimidad perdida. Escuchó cómo la voz de Isabela se le quebraba por instantes, y en su interior, algo antiguo y olvidado se removió. Cuando Oliver salió, Víctor permaneció en la penumbra. Su voz, apenas un susurro. Un día deberías contarle toda la verdad. El peso de los secretos es cruel para los niños. Isabela no contestó. Solo guardó el medallón en su bata, tragándose el temblor. Mientras tanto, en la cocina de servicio, la tensión cambiaba de matiz. Elena secaba platos con manos expertas, su espalda recta. Harriet Langley, apoyada contra la alacena, la observaba con la sonrisa de quien huele sangre fresca en el agua. He visto movimientos extraños desde que Víctor llegó, Elena. Dime, ¿qué trama la señora Marston?
Sería una lástima que los vecinos empiecen a murmurar. Harriet utilizaba la cortesía como un dardo, afilada, peligrosa. Elena dejaba cada plato sobre la mesa con deliberada lentitud. La señora Marston solo protege lo suyo, señora Langley. No todo rumor merece aire en esta casa. ¿Crees que soy tonta? El medallón, las cartas que entrega el cartero casi de noche. No soy la única que ha notado que algo cambió. Y tú lo sabes. Elena se volvió, la mirada digna pero impasible. Yo solo sé cuidar lo que vale la pena. Harriet agitó la mano, fingiendo desdén, pero sus ojos se clavaron en la puerta, casi luminiscentes. Natalia, la joven doncella, presenció el duelo verbal, tragando saliva. Cuando Harriet finalmente se fue, Elena soltó un suspiro. El peligro ya no estaba solo en los periódicos. Ahora se colaba en los rincones de la casa, y se doblaba en las preguntas de los vecinos. En el siguiente respiro, un trueno quebró el silencio. Desde los ventanales, la ciudad parecía pender de un hilo, las luces temblando contra la lluvia. En toda la casa, el clima se sentía adentro, pesado. Isabela, ya sola en su estudio, contemplaba la tormenta. Víctor entró sin pedir permiso, con ese andar suyo entre desafiante y cansado. No puede seguir alimentando sus sueños con mitades de historias, Isabela. Los niños aprenden a desenterrar las verdades mucho antes de que uno los crea listos. Ella se mantuvo junto al escritorio, sus dedos rozando el medallón, visiblemente expuesto entre papeles. La luz de un relámpago subrayó, por un momento, la silueta de las iniciales. ¿Y deberíamos llenar su niñez de las sombras que nosotros mismos fuimos incapaces de disipar? Respondió Isabela, la voz baja, casi un ruego. Víctor avanzó apenas. ¿Crees que huir de la verdad nos ha dado algo más que dolor? Pero hasta el dolor, bien mirado, es una forma de redención. El viento estrellaba ramas contra el vidrio. Isabela abrazó los brazos sobre el pecho. Lo nuestro solo trajo desgracias. A ti, a Oliver, a esta casa. Si la ciudad supiera lo que hubo, o lo que sigue habiendo. Víctor, por primera vez desde su llegada, expuso una herida. Lo que hubo fue amor, Isabela. Imperdonable, tal vez, pero real. Mira alrededor. ¿Qué queda cuando la tormenta pase? Silencio. Y promesas rotas. Ella bajó la mirada. Promesas. Esa es la única herencia que le queda a Oliver. No me pidas que le arrebate hasta eso. El silencio entre ellos no era vacío, sino denso, lleno de cosas no dichas. Afuera, los ecos de la ciudad se transformaban en gritos. Desde la distancia, el rumor de una muchedumbre se acercaba, un millar de voces enfadadas. Los ruidos llegaban filtrados por los cristales, y ambos miraron hacia la ventana, como si esperaran que la noche los tragara a todos. En la biblioteca aledaña, Peter Hallowell buscaba a tientas entre libros y papeles. El trueno iluminó de pronto una pequeña caja de hierro, semiescondida al fondo de un gabinete. Era más pesada de lo que parecía, con cerradura antigua. El joven abogado sintió un escalofrío. ¿Qué secretos podía encerrar aquello? Se agachó y la acarició, la yema de sus dedos sobre el metal frío. Dudó unos segundos, la toma, la sopesa, pero la deja en su sitio. El impulso de abrirla era fuerte, el miedo a destruir lo que aún no comprendía, más. Subió la mirada hacia el despacho, donde la figura de Isabela se recortaba en la penumbra, Víctor a su lado, ambos tan próximos y a la vez tan lejos. Dios, qué solos estaban todos, pese a la compañía. De regreso en el estudio, un trueno largo acalló las palabras. Isabela se apartó. Oliver no sabrá nada, Víctor. No de momento. No hasta que el mundo allá afuera deje de amenazarnos. Solo entonces, tal vez entonces, podamos elegir otra promesa. Víctor, resignado, asintió mudo. Pareció que iba a decir algo más, pero la contención ganó. El medallón quedó sobre la mesa, brillando tenuemente mientras el temporal golpeaba los cristales. Los relámpagos proyectaban sus sombras en la estancia. Dos almas que se repelían y se atraían al mismo tiempo, atadas por un pasado que nadie podía nombrar todavía. Afuera, la furia de la multitud crecía, mezcla de miedo y desamparo. Dentro, los secretos respiraban en espera. El viento, los pasos furtivos y las miradas esquivas tejían la clausura de la casa, dejando en el aire una certeza. Ninguna promesa hecha de corazón se rompe sin consecuencias. Así, termina la larga noche del primer acto. El rumor de la tormenta y el eco lejano de los gritos anuncian que, para los Marston, nada volverá a ser igual. La luz mortecina de la mañana entraba a duras penas en el comedor. El aroma del café era fuerte, casi medicinal. Ninguna de las presencias sentadas en torno a la mesa parecía dispuesta a apreciar el desayuno. Isabela sirvió un poco de té en silencio, con la mirada fija en la porcelana, mientras Víctor hojeaba el periódico, o fingía hacerlo, ya que el temblor de su mano apenas le permitía dar vuelta a la página sin dejar ver su inquietud.
Peter aguardaba el momento propicio para lanzar su primera pregunta. Sentado cerca de la ventana, se limitaba a observar, con una mezcla de recelo y determinación, aquel ambiente cargado de una hostilidad contenida. Supongo que habrá disfrutado la hospitalidad de la señora Marston anoche, señor Alden, comentó Peter, adoptando un aire demasiado informal. No siempre abrimos nuestras puertas a extraños en estos tiempos. Víctor dejó el periódico sobre la mesa con gesto deliberado. Me temo que el concepto de extraño es cambiante últimamente, dado el estado de las cosas, replicó, con un rastro de ironía fatigada. Algunos tenemos que reinventar nuestro significado de hogar y de confianza sobre la marcha. Isabela alzó la vista, tratando de leer tras las palabras. Su rostro lucía tenso, casi pálido. Todos atravesamos momentos de ajuste, Peter, intervenía ella, con delicadeza. No es el momento de buscar culpables, sino de encontrar maneras de reconstruir. Peter forzó una sonrisa que solo acentuó la nota de hostilidad. Me reconforta escuchar que confía en quien cruza esta puerta. Sin duda, sería lamentable para el patrimonio de su hijo si ocurriera algún malentendido legal. Supongo que a los abogados les tranquiliza imaginar el mundo reducido a contratos y litigios, dijo Víctor, su tono era cortante, pero cansado. A otros nos queda poco más que los recuerdos, las pérdidas, y algún que otro acto de fe. Fue Oliver, testigo involuntario de aquellas sutiles pullas, quien quebró la tensión. Había estado dibujando en una esquina, absorto con sus lápices de colores sobre una hoja arrugada. De repente, se acercó y deslizó un papel sobre el mantel, justo frente a Víctor. Mire, señor Alden, es el medallón que encontré en el estudio de mamá. Lo dibujé, ve, tiene 2 letras. Y un corazón, pero no sé cómo se abre. La torpeza encantadora del niño desarmó por un momento las armaduras ajenas. Víctor recogió el dibujo, y en sus ojos asomó algo que hacía mucho no permitía, ternura. Es un gran trabajo, Oliver. Nadie ha logrado dibujar el medallón tan bien, ni siquiera yo, cuando era niño, le dijo, con voz baja, alcanzándole un guiño privado. Los labios retraídos de Isabela esbozaron la sombra de una sonrisa, tan sutil como la contracción nerviosa de sus dedos sobre la taza. ¿Por qué ese medallón es tan importante, mamá? Insistió Oliver. Siempre lo buscas cuando crees que no te miro. Un silencio espeso siguió a la pregunta. Peter desvió la mirada. Víctor fingió dedicarse al dibujo. Isabela cerró los ojos un instante, sopesando qué responder. A veces, las cosas guardan recuerdos, dijo al fin. Y hay recuerdos que deben cuidarse bien, para que no se pierdan. Elena entró con un sobre entre los dedos. Algo en su rigidez delataba tensión. Disculpen, señora, han dejado esto en la puerta. Es para usted, pero no lleva remitente. Isabela cogió el sobre. Lo abrió, leyendo en silencio. Solo Elena, siempre atenta, pudo ver el leve temblor que cruzó por su rostro. Las palabras, escritas con mano pasada de tinta, decían, sabemos quién es realmente su huésped. Tenga cuidado con lo que resguarda o perderá más que su reputación. Guardó el papel en el regazo, lentamente, fingiendo serenidad. Nadie percibió el abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. Víctor, sin saber de la amenaza, devolvió el dibujo a Oliver. Gracias, amigo. Me has dado un recuerdo que vale más que todo el oro perdido. Isabela rozó la mano de su hijo y le susurró. Ve con Elena, por favor. Hoy necesito que cuides bien de tus lápices. Mientras el comedor parecía recobrar un frágil aire de normalidad, la amenaza traía un eco de guerra silenciosa a la casa. La tormenta rugía con fuerza tras las ventanas del salón de Harriet Langley, donde el fulgor de las lámparas y el perfume de té ahumado intentaban simular un clima de cordialidad. Era una cordialidad afilada, hecha de miradas insinuantes y cuchicheos de ultratumba. Me dicen que Isabela Marston ha decidido admitir la caridad en casa, declaró Harriet en voz apenas velada. No puedo entenderlo. Un hombre caído, una reputación manchada, y un niño expuesto a esos ejemplos. Las demás señoras, acumuladas en torno al fuego, emitieron un murmullo colectivo, mitad desaprobación, mitad satisfacción. Parece que la caridad tiene forma de ojos azules y modales de Filadelfia, añadió otra invitada, provocando risillas contenidas. Y pensar que Isabela nunca soportó los escándalos. Peter, que había sido invitado con el pretexto de consultar ciertos papeles legales, se mantenía en la periferia de la conversación, apretando una carpeta bajo el brazo. Los rumores son inquietantes, admitió, tensando la mandíbula. Pero esta situación podría aclararse fácilmente si tuviéramos acceso a toda la documentación sobre el patrimonio Haviland. Algunos piensan que la señora Marston oculta más de lo que muestra. Harriet se inclinó hacia él, con el aire de quien sirve veneno en una bandeja de plata. Entonces no sabe nada del famoso contrato. Dicen que alguien forjó la firma de Víctor Alden. Un documento así podría cambiarlo todo.
limpiar su nombre, empañar el de ella. Aunque, claro, nadie en su sano juicio expondría tal cosa a la luz. Las señoras intercambiaron miradas de anticipación y alarma. El medallón ha vuelto a aparecer, ¿no es así?, murmuró Harriet. Hace años era un símbolo, ahora parece una advertencia. Hay quienes aseguran que Isabela solo lo saca cuando planea romper alguna promesa. Peter asintió, meditando. El medallón era más que una joya, era un recordatorio de algo que debía quedarse enterrado. O revelarse, según de qué lado estuviera la verdad. Elena, que se ocupaba discretamente de servir el té, aguzó el oído. Entre taza y platillo, captó las palabras cruciales: firma falsa, contrato, expulsión, consecuencias legales. Se llevó estas noticias bajo la lengua como si fueran veneno a la vez que arma. Volvió a la casa bajo la lluvia, confiando en que el silencio protegería algo de la dignidad de su señora. Pero el secreto ya no sería solo suyo. Isabela permanecía junto a la caja fuerte, el sobreanónimo aún palpitante en su palma, cuando Elena entró sin anunciarse. Traía el aliento de la tormenta encima, y unos ojos sombríos. Le escuché hablar, admitió en voz baja. Mencionaron un contrato falso. Dicen que está escondido en su casa, señora. El silencio entre ambas era de plomo. ¿De verdad cree que han mentido todos estos años por protegerme?, preguntó Isabela, con amargura. No debería cargar con aquello que destruyó a tantos, señora. Quizá la verdad no sea más cruel que el silencio. Isabela, impulsada por una resignación antigua, introdujo la combinación. El chirrido de la caja fuerte fue un lamento contenido. Dentro, entre papeles polvorientos y una cajita de terciopelo, descansaba el documento, el contrato, con sellos desgastados y una firma torpemente falsificada. Se quedó largo rato contemplándolo, sintiendo el pulso de la traición. Elena esperó en la penumbra. El siguiente paso era inevitable. Encontró a Víctor en la salita, frente al ventanal empañado, el dibujo de Oliver aún en la mano. No alzó la vista al oírla entrar. Fue ella quien rompió el silencio. He encontrado esto, tendió el contrato, sujetándolo lo justo para que él lo viera, sin soltarlo. ¿Reconoce la letra? Víctor tembló, se puso en pie. La incredulidad era palpable. Me dijeron que usted me había. Que también era suya la traición. Que esa firma era verdadera. Isabela reprimió un temblor de rabia y tristeza. Y usted me creyó capaz de arruinarle primero a usted, y luego a mí misma solo por miedo o despecho. Víctor bajó la cabeza. Su voz era un eco roto. Yo creí que lo había perdido todo. Pensé que era justo castigarme. Que usted había dejado de amarme mucho antes. La hoja permanecía entre ellos, tensa como una soga. Con esto podría exonerarlo, Víctor. Pero pondría en juego todo lo que queda de mi hijo, de esta casa, de mi nombre, murmuró Isabela. Víctor dio un paso atrás, abrumado. Quizá ninguno de los dos merezca ningún perdón. Isabela cerró los puños, su decisión suspendida en el aire, mientras la lluvia martilleaba los cristales. Entre la justicia y el miedo, el silencio y la redención, el corazón parecía perder una vez más. La chimenea de la biblioteca arroja una luz vacilante sobre los lomos gastados de los libros. Isabela permanece de pie ante la ventana, el medallón apretado entre los dedos, invisible salvo por el leve destello cada vez que se giran sus manos, nerviosas. Peter la observa desde el escritorio, donde los papeles reposan sin orden, unos encima de otros, esperando respuestas que nadie parece querer dar. Isabela rompe el silencio, su voz más temblorosa de lo habitual. A veces me pregunto si todo habría sido distinto si simplemente hubiese dejado que la verdad saliera a flote desde el principio. Peter expira. Se acerca, baja la voz. No estáis sola en esto, Isabela. El contrato forjado es una condena, pero también podría ser una liberación. Para usted, para Víctor, incluso para Oliver. Su mirada va fugazmente hacia el medallón, intuyendo que hay más en juego de lo que ella confiesa. Isabela cierra la mano sobre el colgante. Busca en su interior el coraje que tantas veces la ha abandonado. ¿Y si perder esta tranquilidad, este refugio, significa quedarnos sin nada? No solo la reputación, la casa, los nombres de todos los que dependen de nosotros. Mi hijo, Peter toma el contrato, lo extiende entre ellos, pero su gesto es tranquilo, no de amenaza, sino de súplica. Si calláis, Víctor será devorado. Si habláis, vos seréis desterrada, y los diarios harán festín de cada historia que jamás quisisteis recordar. Hace una pausa, con cansancio. La justicia no repara el dolor, Isabela. Solo lo ordena. Isabela apoya la frente contra el vidrio, la noche de Nueva York envolviéndola. Lo sé, desliza el medallón hacia adentro de su blusa. Hay más que una verdad aquí, Peter. Y no estoy segura de poder cargar con todas. Peter intenta añadir algo, pero la mira y entiende. Ella nunca fue tan fuerte como aparentaba, y hay culpas que solo el silencio sabe nombrar.
Sale sin apremios, dejando un aire denso y espeso, lleno de promesas imposibles. No mucho después, Oliver corretea por el pasillo. Entre juegos y afán de sentir el peso de la casa menos opresivo, se cuela con sigilo en la biblioteca. Ve sobre el escritorio un papel curioso, olvidado, con una caligrafía que casi le resulta familiar. Lo toma entre sus manos sin saber la gravedad de su hallazgo. Mamá dice que en los secretos vive el miedo, piensa, recordando alguna frase susurrada detrás de puertas cerradas. Saliendo al corredor, el rostro de Víctor surge en la penumbra. No hay orgullo en su porte, solo un cansancio hondo, el abrigo gris colgando de sus hombros, ojos atentos al menor gesto. Oliver, con la sinceridad de quien no comprende el abismo, alarga el papel. Señor Víctor, creo que esto es importante. Mamá no quiere que se pierda nada. Víctor toma el contrato con cuidado. Al leerlo, siente de golpe la sangre lejos de sus mejillas. Lo sostiene con dedos inseguros, leyendo de nuevo, consciente de lo que tiene en las manos. Toda una vida al borde del abismo, la posibilidad de limpiar su nombre, el precio quizá demasiado alto. Oliver parpadea, queriendo saber si ha hecho bien. Juguetea con el medallón colgado de su cuello, imitación torpe hecha con hilo y botón dorado, su talismán de seguridad en tiempos inciertos. Víctor levanta la vista, sus ojos empañados. Oliver, ¿entiendes lo que esto significa? El niño vacila, casi avergonzado de saber tan poco. Solo que a veces, cuando mamá está triste, habla con la señora Elena de cosas que duele decir. Y a usted lo vi llorar en el jardín el otro día. No me gustan los secretos que hacen daño, señor Víctor. Víctor traga saliva, conmovido, como si esas palabras fueran sal en una herida sellada. Los secretos, Oliver, nos pesan incluso cuando creemos haberlos olvidado. Se aparta hacia la sala contigua. Suena un leve crujido cuando Isabela aparece al otro extremo. Ha visto el intercambio, ha comprendido todo, pero mantiene la distancia. Isabela, descansando la mano sobre la barandilla de caoba, espera. Víctor gira hacia ella. Entre ambos, la distancia de años, de traiciones y deseos jamás pronunciados. Isabela no pregunta cómo ha llegado el papel hasta él, no lo necesita. Sus ojos, húmedos, se clavan en los de Víctor. Le está diciendo, sin palabras, que ese documento es suyo para decidir. Que ella no lo detendrá. Que ya ha comenzado la renuncia, que la decisión, el último salto al vacío, debe ser ahora suyo. Víctor sostiene el contrato entre las manos. Es el precio de decir la verdad, ¿no? Todo lo que pueda quedar en pie, o nada. Hay en su voz un temblor nuevo. Ni resentimiento ni súplica, apenas una risa amarga. La respuesta de Isabela es apenas un susurro. Lo poco que nos pertenece, Víctor, es la dignidad con que asumimos nuestras pérdidas. La mansión, el apellido, todo puede caer. Pero Oliver acaricia el lugar donde reposa el medallón. Él debe saber, algún día, que lo que resiste en el corazón de un adulto es la promesa de que alguien hará lo correcto, aunque duela. Silencio. El reloj del vestíbulo dicta los segundos. Afuera, la ciudad parece hundirse bajo la amenaza de un futuro incierto. Víctor acerca lentamente el contrato a la llama de la lamparilla, pero se detiene, duda, sintiendo el peso de la mirada de Isabela y el eco de la ingenuidad de Oliver colgando de un hilo. Hay otros implicados, Isabela. Irán tras ti, ya lo hacen, contesta ella casi con ternura, exhausta. Que vengan, ya he perdido suficiente para saber que no se puede perder el alma. Víctor baja la cabeza. Los nombres, los escándalos, las mentiras cifradas en ese papel, lo han definido todo, pero ahora tiene otra elección. No solo su redención, sino el futuro de todos, el precio de atreverse a la luz. Oliver, al fondo, acaricia aquel medallón infantile, reflejando el oro verdadero y el falso, la inocencia frente al sacrificio. Isabela lo mira con una mezcla de miedo y resolución. La soledad que siempre ha sentido se hace más honda, pero en esa pérdida hay una promesa de algo distinto. Los secretos, ya no solo cadenas, comienzan a revelar a cada uno lo que aún puede quedar en pie. La noche desciende. La casa, entre murmullos apagados y conciliábulos lejanos de Elena con el personal, permanece expectante. La verdad, guardada con dedos temblorosos, parece una fiera enjaulada esperando su momento. Nadie duerme tranquilo. Todos han perdido algo, y en ese vacío, la posibilidad vaga, seductora de renacer a costa del todo. El acto concluye con Isabela, sola en el umbral de su habitación, el medallón sobre la palma abierta, mirando fijamente la inicial de Víctor entrelazada con la suya. Susurra una plegaria sin fe, mientras de fondo, los latidos del pasado y el eco de los pasos de Víctor se confunden en la penumbra. La tarde cae pesada sobre la mansión Marston, el aire vibrando de una tensión casi visible. Las voces se arremolinan en el vestíbulo como un enjambre venenoso.
Harriet Langley, enjollada y envenenada por el poder adquirido a base de susurros, anuncia con aire teatral el motivo de la repentina reunión. Por el bien de nuestra comunidad y la integridad de nuestros hogares, es hora de arrojar luz sobre lo que se esconde detrás de estos muros. Su mirada se clava en Isabela, que, de pie en lo alto de la escalera, siente la humedad en las palmas y el frío de la soledad a su alrededor. Isabela, todos merecemos una explicación. Y también usted, Victor. Harriet sonríe, saboreando su triunfo. Después de todo, un medallón de oro grabado con iniciales tan íntimas, hallado uno en los efectos personales del otro, no puede considerarse una simple casualidad. Las apariencias importan, ¿no cree usted? Un murmullo y risas ahogadas recorren a los invitados. Isabela palidece, conteniendo el temblor en los labios. Cerca de ella, Víctor se mantiene en sombras, observando con los puños dentro de los bolsillos, la mandíbula tensa, incapaz de decidir si subir o huir. En un rincón apartado del corredor, Elena y Peter abren el sobre que acaba de llegar de manera anónima. Al extraer el contrato falso, Elena siente que el estómago se le revuelve. La firma falsificada, la fecha manipulada, la acusación de que Víctor robó fondos del hospital benéfico. Peter susurra, urgente, tenemos que detener a Harriet antes de que esto se difunda. Un golpe seco en la puerta, y una criada irrumpe, ya es tarde. Los invitados tienen copias en la mano, el nombre de Víctor manchado en tinta fresca y escándalo. Cada mirada se vuelve cuchillo sobre Isabela. Harriet da un paso al frente, agitando la hoja. No solo hay amoríos aquí, sino desfalcos comprobados. Lo siento, Isabela, pero la verdad nos pertenece a todos. El silencio es absoluto salvo el ligero crujir de las páginas impresas. Víctor hace ademán de hablar, pero nadie le otorga la palabra. Se limita a apretar la barandilla, blanco como el papel, incapaz de encontrar los ojos de Isabela. Isabela es convocada a la sala principal, entre murmullos y miradas cargadas de expectación. Camina lentamente, el corazón retumbando, el medallón pesando en la palma de su mano cerrada, sudorosa. Se ve a sí misma atravesando un corredor invisible hacia el sacrificio social, la herencia de su esposo ahora convertida en fango. Víctor permanece en el umbral, los ojos brillando bajo la rabia contenida y la culpa. Escucha la frase tajante de Peter, que intenta con voz temblorosa. Les ruego, hay elementos de ese contrato que no corresponden a los hechos. Las firmas, la contabilidad no cuadra. Hay manipulación. Harriet lo interrumpe con displicencia. Ya basta de juegos, señor Hallowell. El daño está hecho. Isabela se detiene en el centro del salón, la multitud expectante. Oliver, pequeño y silencioso, se asoma entre las faldas, buscando la mirada de su madre. Sus ojos reflejan confusión y miedo. Víctor avanza 2 pasos, dispuesto a pronunciar una defensa, pero el ahogo en el pecho y las lágrimas no vertidas se lo impiden. Las palabras se mezclan en un zumbido sordo. Siempre supimos que esta casa escondía algo, dice una voz entre el gentío. ¿Qué esperábamos de un hombre expulsado de sus propios negocios? Agrega otro. El dedo de Harriet apunta sin clemencia. ¿Y usted, Isabela, qué tiene que decir de este objeto, tan romántico, tan comprometedor? Isabela aprieta el medallón, sus nudillos blanqueándose. Mira a Víctor. El hombre que ha arrastrado su nombre por la tierra, pero también aquel que la comprendió en esa soledad imposible tras la muerte de su marido. Sabe que cualquier frase será interpretada como confesión de culpa. Sabe, en lo más íntimo, que cualquier defensa es inútil ante el hambre de su verdugo. El murmullo de la muchedumbre crece mientras Isabela busca aire. La presión sube como una ola, cada ojo es un peso, cada susurro una afrenta. Peter, en un esfuerzo final, se erige. Ese contrato está falsificado. Puedo jurarlo, mi despacho detectó irregularidades. Pero la sala ya ha dictado sentencia. Víctor, tembloroso, apenas musita. Déjenla en paz, esto fue culpa mía. Pero la frase se ahoga entre risas secas. La tensión se vuelve insoportable. Los invitados se apretujan, algunos con gestos de falsa compasión, otros relamiéndose. Oliver se cuela hasta el centro, toma la mano de su madre. Mamá, vámonos, por favor. Es entonces cuando ella, repentinamente exhausta, sujeta el medallón con fuerza. Su respiración se hace superficial, sus párpados caen. El oro del collar brilla un instante antes de que Isabela se derrumbe en los brazos de su hijo. El grito ahogado de Elena retumba en el techo, ayuda. Por favor, nadie se mueve de inmediato, paralizados ante la tragedia presenciada. Víctor se arrodilla a su lado, derrotado, su rostro oculto. El temblor de su mano apenas roza la mano inconsciente de Isabela. Peter observa impotente mientras Harriet, victoriosa en su crueldad,
Observa desde lo alto, convencida de que ha restaurado la moral de la calle y sellado el destino de los que alguna vez desafiaran el orden. La mansión, tras sacudir el polvo del escándalo, queda sumida en un silencio quebradizo. Por la noche, el rumor ya ha contagiado la ciudad. Isabella Marston, la viuda ejemplar, desenmascarada, humillada por acoger a un criminal. Los portones de la mansión cierran temprano, y las ventanas solo muestran tinieblas. Victor Alden decide. Antes del amanecer, empaqueta lo mínimo. Hilvanando paso tras paso, se detiene frente al dormitorio de Isabella, con la esperanza de un perdón que sabe que no llegará. El pasillo está vacío. El único ruido es el crujido distante del viento contra los vitrales. Coloca, en el vestidor, una nota breve. Nada puede justificar el daño que dejó atrás. Solo alejándome podré proteger lo poco que aún tienes. En la cocina, Elena limpia en silencio la delicada cadena dorada, los dedos arrugados por el agua caliente. Suspira, rota, y guarda el medallón en la caja de terciopelo azul, junto a las cartas antiguas, en lo más profundo del armario de Isabella. Llora en silencio, sus lágrimas absorbidas por el hombro de su bata. Siente que, en ese acto, entierra una generación entera de promesas rotas. Oliver, desde el rellano, observa la puerta principal cerrar tras la silueta de Victor. Se aferra a un libro y, por primera vez, nadie acude a arroparlo antes de dormir. Su casa, antes refugio invulnerable, hoy es una isla asediada por el rumor, la vergüenza y la pérdida. En algún sitio, la ciudad tiembla bajo la tormenta, como si el exilio privado de los Marston y la desesperación pública de New York fueran parte de la misma marea implacable. El tic-tac del reloj parecía resonar en los salones vacíos de la mansión Marston, mezclándose con ese aire espeso que solo dejan los días de escándalo y abandono. Habían pasado semanas, pero la herida social permanecía abierta. Isabella cruzaba las estancias casi de puntillas, sus pasos amortiguados por la alfombra, como si temiera que hasta los muebles escucharan. Las visitas cesaron por completo. Las cartas, antes tantas que colmaban la mesa, llegaban ahora cerradas con sellos ajenos, demasiados de ellos con remitentes legales o bancos. La fortuna Marston colgaba de un hilo. Elena pasaba, recogía el polvo con la meticulosidad de quien quiere proteger algo más que lo material. ¿Desea que prepare la mesa, señora? La voz le llegaba como desde lejos, hueca. No, Elena. Oliver cenará en su cuarto esta noche. No hacía falta preguntar por qué. Desde el escándalo, nadie en la escuela miraba a Oliver sin susurrar, sin ese desprecio disfrazado de piedad. Regresaba cada tarde en un silencio duro, rehuyendo la luz que caía a través de los ventanales. Aquella tarde, Peter entró con el sombrero en la mano, el gesto crispado y una carpeta bajo el brazo. He presentado recurso. Pero la prensa aprovecha cada grieta y los acreedores ya exigen garantías. Hay rumores de embargo, Isabella. Ella ni siquiera levantó la vista del ventanal. En el jardín, las ramas negras arañaban el cielo nublado, como si quisieran rasgar la última esperanza. ¿Y el medallón?, preguntó Peter, más bajito. Aseguran que quien lo posea será arrastrado a la desgracia. Se habla de ti en los corredores. Dicen que es una maldición sobre tu legado. Isabella cerró los ojos un instante, sintiendo el peso frío de aquel corazón dorado que una vez creyó portar como un escudo, no como una condena. Ahora la ciudad murmuraba acerca de él, codiciándolo y temiéndolo en igual medida. Solo ella sabía dónde yacía en la oscuridad del cofre de la biblioteca, junto al contrato que nadie fuera de la casa había visto jamás. El verdadero castigo no es el objeto, Peter. Es la memoria. Y la ciudad jamás olvida una caída. El joven abogado apretó los labios. Quiso prometerle algo, cualquier cosa, pero no halló palabras que no sonaran huecas. Al caer la noche, Isabella se detuvo ante la puerta de Oliver. Escuchó su respiración tranquila, el susurro de páginas volteadas. Trató de recordar la última vez que lo vio sonreír. Le tocó el cabello con suavidad. Mamá, ¿volveremos algún día a ser como antes? No hubo respuesta. Ella solo pudo abrazarlo, deseando hallar fuerzas en ese pequeño cuerpo que ahora era su único refugio. Cuando Oliver durmió, Isabella descendió a la biblioteca, rodeada por el silencio más absoluto. Sacó la llave y abrió el cofre. El medallón la miró desde la penumbra, frío, imperturbable. A su lado, sobresalía el papel doblado del contrato. El hilo que podía salvar o destruir. Observó su reflejo en el cristal del ventanal. La orgullosa viuda de New York ya no existía. La ciudad la había despojado de todo: amigos, reputación, virtud. Solo quedaba la madre, la guardiana de secretos trágicos. Esa noche, mientras la mansión dormía, Isabella redactó una carta. Breve, sin destinatario, solo certezas. Mañana, lucharé, aunque ya no quede nada que salvar. En algún sitio de la ciudad, una figura cruzaba las sombras de la estación de tren con paso cansado pero erguido.
Victor Alden había aprendido a reconocer la hostilidad en las miradas, el juicio en los gestos. Esa mañana, la portada del Times aún traía su nombre manchado de escándalo, viejo chivo expiatorio de la catástrofe social, pero en su bolsillo, el peso pequeño del medallón le daba fuerza. Durante semanas, había deambulado lejos, exiliado por la vergüenza, juntando pruebas y recuerdos. Volvía sin certeza de perdón, solo con la voluntad intacta de enfrentar todo por ella. La primera en verlo fue Harriet, montando guardia tras sus visillos. Victor Alden. Su voz era un susurro agudo en la penumbra del pasillo, pero ya el rumor se extendía como pólvora. ¿Quién le ha dado permiso de regresar? Aquí no olvidamos. Victor se detuvo, el porte intacto a pesar de la ropa gastada. Le devolvió una media sonrisa. No tengo nada que perder, señora Langley. Solo la verdad por ofrecer. Harriet trabó la puerta tras él con gesto altivo, pero el temblor en sus manos la delató. Sabía cuántas lenguas repetirían esa imagen al atardecer. Victor atravesó los jardines grises, ignorando la mirada clavada de los criados. Tardó un momento en decidirse a llamar. Cuando lo hizo, Isabela tardó en abrir. No hubo palabras. Sus miradas, separadas por semanas y heridas, dijeron más de lo que cualquier frase podría. Victor alzó la mano. Sobre su palma, el medallón relucía débilmente, lúgubre y esperanzado a un tiempo. No venía a pedirte perdón. La voz quebrada, como si peleara con sus propias cicatrices. Vengo porque lo que guardo aquí dentro puede ser lo único capaz de salvarnos a los dos. Pero tienes que decidir si deseas que todo salga a la luz. Isabela apartó la vista. Por un instante, el recuerdo de sus encuentros secretos, de la carta jamás leída, pasó entre ambos como un fantasma. La mansión, por primera vez, parecía demasiado grande para la soledad que los rodeaba. ¿Crees que algo puede salvarnos ya, Victor? Han destruido mi nombre, han marcado a nuestro hijo. ¿Para qué sirve la verdad, si todos han decidido ya a quién condenar? Victor extendió el medallón. Para ti, para él. Si no hay más que cenizas por defender, prefiero caer con ellas a traicionar lo que fuimos. Detrás, la voz de Elena tembló al reconocerlo. Señor Alden, y su mirada, por primera vez, encendió una esperanza frágil. Lo que nadie sabía era que la otra llave para la salvación, el contrato forjado, reposaba ya en la caja fuerte. Bastaba un gesto, una palabra, una chispa de coraje, para que todo cambiara. Pero, por ahora, solamente reinaba el silencio. Mientras Peter desde la penumbra reunía las últimas piezas del caso, la ciudad acogía con morbo la caída de los Marston. Isabela, exhausta, aceptó el medallón en sus manos, sintiendo que el frío dorado le quemaba la piel. Mañana, susurró Isabela, apenas audible, con el corazón rendido a la incertidumbre. Todo se decidirá mañana. Pero esa noche, cuando las luces de la mansión se extinguieron, la duda era un huésped insomne. Allí, en la encrucijada entre la vergüenza y el amor, cada secreto estaba listo para volar en pedazos al primer rayo de luz. Nada quedaba por perder. Nada, salvo la verdad. La estancia está cargada de expectación. La sala principal de la mansión Marston, abierta esta mañana para el Comité de Restauración Moral, bajo la mirada severa de Harriet Langley, huele todavía a lila y polvo antiguo. Las cortinas se han corrido para dejar entrar la luz áspera del mediodía, que cae sin piedad sobre cada rostro. Sentados alrededor de la larga mesa de nogal, miembros influyentes del barrio, un par de autoridades municipales y periodistas cuidadosamente invitados contienen la respiración. Peter Hallowell, nervioso pero decidido, se encuentra de pie junto a la cabecera que ocupa Isabela. Ella, con la dignidad engastada en sus ojos transparentes, parece haber aceptado la condena del exilio social incluso antes de escuchar el veredicto. A su lado, Victor Alden espera con una mezcla de resignación y soledad, como si, tras meses de silencios y miradas recelosas, hubiera dejado atrás la esperanza de limpiar su nombre. Harriet lo observa, confiada en que la ceremonia supondrá el fin definitivo de su servidumbre indeseada. El discurso de la presidenta del comité se disuelve en formalismos. Isabela asiente ante las acusaciones. Su silencio parece aceptar tanto la culpa como la carga familiar. De pronto, cuando la tensión alcanza su cenit y todos parecen resignados a la sentencia, Victor se pone de pie y saca lento y tembloroso el medallón dorado, colgado discretamente de su cuello. El murmullo es inmediato, algunos rostros giran con espanto, reconocen el símbolo. Con manos inseguras, pulsa el resorte, revelando, no solo la inscripción de las iniciales entrelazadas, sino un diminuto pliego frágil, amarillento por las décadas. No se dirige al público. Fija sus ojos en Isabela. Ha llegado la hora, susurra, y, con la voz áspera del que ha perdido todo, lee lo escrito en la carta oculta. Te amaré aún en la desgracia, porque solo donde fuimos libres de mirarnos sin miedo conocimos la verdad. Nuestro hijo es mi única paz.
Si algún día alguien me acusa, este medallón hablará por nosotros. Un escalofrío recorre la sala. Oliver, pequeño, entre los brazos de Elena, alcanza a oír su nombre en la declaración y no entiende el peso del secreto, pero aprieta los dedos de la ama de llaves con fuerza. Isabela parece romperse por dentro, aunque exteriormente solo baja lentamente los párpados. Nadie habla. Peter da un paso al frente, carraspea. Esto no es solo una confesión de amor, dice con cuidado, depositando un grueso sobre la mesa. Señores, lo que aquí tenemos es la prueba definitiva de la inocencia del señor Alden. Despliega el documento. El famoso contrato financiero por el que Victor fue condenado hace años, su ruina pública. Peter lo sostiene a la luz, y una voz del fondo se alza nerviosa. Eso está sellado con el emblema de Langley. Harriet, por primera vez, se estremece. Peter prosigue. Un peritaje independiente ha confirmado que la firma, la tinta, todo esto es una falsificación. El verdadero culpable se oculta entre quienes hoy nos acusan. Este contrato fue sembrado para destruir a Alden. La auténtica traición nació aquí, en esta mesa. Ningún aplauso. El silencio sepulcral es más devastador aún. Las mujeres mayores susurran nombres. Isabela está quieta. No sonríe ni llora. Solo se aferra al borde de la mesa, como si ahí se jugara lo último que le queda. Harriet intenta alzarse, recomponerse. Esto es un montaje sentimental. Comienza. Pero Peter la interrumpe con serenidad devastadora. Las cuentas han sido auditadas. Los fondos nunca salieron de la familia Alden. La difamación fue un mecanismo para proteger a otros miembros influyentes, a quienes usted protegió deliberadamente, señora Langley. Por fin Harriet, vencida, se deja caer en su silla. Su ambición y su papel de vigilante moral han quedado al descubierto. Algunos miembros del comité desvían la mirada, incómodos. Victor no muestra alivio, solo resignación. Se vuelve hacia Isabela. Perdí mi apellido y mi país por proteger tu memoria, musita, y aún así, salvar tu reputación me dolió mucho menos que perder tu confianza. Isabela se incorpora, lentamente. Toma el medallón de sus manos, por primera vez en años lo sostiene sin rehuir su peso ni su verdad, y lo besa en silencio. La sala contiene el aliento ante su gesto. Nadie se atreve a mirarla a los ojos, excepto Oliver, que, apenas liberado del abrazo de Elena, corre hacia Victor con la torpeza y la sinceridad de los niños. No tienes que irte, ¿verdad, señor Alden? Pregunta, aferrándose a su cintura. Victor agacha la cabeza, cierra los ojos, y el temblor de sus manos revela cuánto dolor ha contenido en silencio. Elena, desde la puerta, observa la escena y, antes de que nadie hable, se adelanta con calma. Toma el medallón y lo deposita con delicadeza en la repisa del hogar, entre retratos antiguos y papeles familiares. Deje que la casa lo guarde de ahora en adelante, susurra, con dignidad. El dolor termina aquí. Peter, junto a los periodistas expectantes, pide al escribano que registre el acto y que el contrato quede archivado en la historia de la ciudad como un caso de justicia restaurativa. Poco a poco, los asistentes se levantan. Las miradas de reprobación pasan a ser de respeto temeroso, incluso algunas de cordialidad tímida. Harriet, rígida, se retira escoltada por miembros de su propio círculo, convertida ya en fantasma de su propio poder. Isabela respira hondo, como quien regresa a casa tras muchos años de destierro. Oliver tira de la mano de Victor y señala el medallón reluciendo al sol del mediodía. ¿Vamos a quedarnos todos juntos ahora? Elena sonríe por primera vez en mucho tiempo, y Peter asiente, entregando los papeles exoneratorios al archivo municipal. El eco de la verdad se instala en la mansión. La culpa, ahora denunciada públicamente, deja un vacío donde antes pesaban el miedo y el rumor. El fuego del hogar resplandece bajo el medallón, y el aire parece más ligero, como si las paredes de la casa, por fin, pudieran respirar junto a quienes la habitan. La justicia, discreta y tardía, ha dado su primer paso. Pero el precio pagado por la vindicación es visible en las miradas cansadas, en los gestos contenidos, en el amor que, como la alegría, aún tiene miedo de mostrar su rostro completo. El aire del gran salón está impregnado de la luz dorada del atardecer, resbalando a través de los vitrales recién restaurados. Banderines escolares, azul marino y crema, los nuevos colores elegidos por los estudiantes, ondean suavemente sobre la tarima improvisada. El bullicio de los niños, tan variados como las calles en ruinas que alguna vez rodearon la mansión, se apaga poco a poco, todos atentos mientras Oliver Marston sube al podio. Su andar es sereno, el porte, digno. En su chaqueta bien planchada brilla el medallón dorado, antes secreto y ahora emblema, símbolo de coraje y verdad. Isabela y Victor, entre la multitud de familias renovadas, se toman de las manos con una ternura que pocos, si acaso alguno, podrían haber imaginado en aquellos primeros días de vergüenza y miedo. Sus rostros han cambiado, sus ojos no temen mirar de frente.
Se sientan entre los alumnos de la primera promoción de la escuela, inaugurada sobre las cenizas sociales de un escándalo que, años atrás, parecía abismal e insalvable. Oliver aclara la voz, mira a su madre y a Victor con cariño. Sus palabras fluyen pausadas, honestas. Habla de la verdad escondida y la valentía de aceptarla, del peso de los secretos y de la misericordia. Explica que el medallón una vez fue motivo de susurros y desconfianza, pero que ahora les recuerda a todos que ninguna herida se sana con el silencio, y que la comunidad más fuerte nace del perdón y la transparencia. Hay un murmullo de emoción entre los oyentes. Nadie esconde ya miradas curiosas. La vergüenza se ha transformado en orgullo sereno. Junto al podio, en una vitrina de cristal, descansa el contrato infame, el mismo que fue usado para destruir a Victor y, luego, para redimirlo. Está enmarcado junto a una placa. Que esto sea advertencia y esperanza. La justicia puede tardar, pero no olvida a los inocentes. Elena Ruiz, canosa y radiante, sube con el resto del personal a entregar diplomas. Su mirada a Isabela está cargada de alegría discreta. Harriet Langley, ahora fuera de su papel de temida vecina, entrega una canasta de flores al colegio, su pequeño acto de conciliación silenciosa. Peter Hallowell, que años atrás fue el primero en desconfiar de todos y de todo, sonríe junto a los nuevos estudiantes, habiendo aprendido que la búsqueda de la verdad también exige humildad. Al concluir el acto, los niños se reúnen alrededor de Oliver, admirando el medallón, preguntando por su historia. Él, paciente, les cuenta que representa la promesa de no callar cuando la honestidad dolía, y de reparar con amor lo que otros quebraron con miedo. La vida en la vieja mansión ha cambiado, y no solo en los muros recién pintados o en el bosque recién plantado en el jardín. Isabela y Victor, acompañados por Oliver, pasean por los senderos de la escuela. Los ecos del escándalo, del juicio público y del miedo ya no permanecen en sus rostros. La transformación es visible en cada gesto, en la manera en que Isabela escucha, sin apuro ni escudo, en la naturalidad con que Victor disfruta la risa de los niños, sin la sombra del destierro. Oliver, con el impecable porte de la juventud consciente de su legado, señala las ramas de un roble joven. Bajo sus hojas, unos niños juegan, y entre ellos, la hija de uno de los antiguos críticos de la familia. Los árboles llevan pequeñas placas con el emblema del medallón, como promesas arraigadas en la tierra. El aire está cargado de paz, no de secreto. En medio de ese remanso, Isabela se detiene y toma la mano de Victor. Por un momento, la serenidad se llena de significado. La lucha, la pérdida, la soledad inexpresada, todo queda dicho en el silencio. Oliver se adelanta, respeto tácito, sin interrumpir. Isabela, que toda la vida sintió más miedo a sus propias palabras que al juicio de otros, respira hondo. No quería perder nada más, murmura, mirándolo sin agachar la vista. Pero he comprendido que guardarlo todo solo deja las manos vacías. La emoción de Victor es contenida, casi imperceptible. No responde con frases grandilocuentes, solo estrecha su mano, y en ese gesto acepta la pérdida y, finalmente, el perdón. El tiempo parece detenerse. Isabela saca de su bolso una pequeña llave y con ella abre discretamente el medallón de Oliver, ahora símbolo generacional y no ya fuente de dolor. Dentro sigue la carta original, ya leída, estudiada y, sobre todo, entendida. La vuelve a guardar, besa el medallón y luego a Victor, lento y sin temor. Lo nuestro ya no es un secreto, dice, por primera vez en voz alta. Victor sonríe. Su dignidad restaurada no es la de antaño, altiva y frágil, sino una quietud nueva, tejida con cicatrices, amor y tiempo. Oliver los observa. Sus ojos, aún jóvenes, captan la lección. El legado no es nunca solo de bienes o apellidos, sino del valor de amar a pesar del miedo, de sanar lo imposible. El antiguo escándalo es ahora anécdota, la traición, una advertencia para las futuras generaciones que, aquí, en este colegio, aprenden a crecer entre verdades compartidas y no entre paredes de silencio. La tarde se consume en risas y pasos tranquilos. El futuro se siente tan abierto como la brisa. Ni la sombra del pasado ni los viejos nombres pesan más sobre la familia Marston ni sobre Victor. Harlem y el viejo Upper West Side se funden a lo lejos. Comunidades unidas por nuevos juramentos, tejidas por la verdad desenterrada a tiempo. Cuando cae el sol, Isabela, Victor y Oliver regresan a la casa. Antes de entrar, Isabela se detiene a contemplar el grabado en la piedra cerca de la entrada. Un corazón y dos iniciales, tallado ahora por manos jóvenes. Susurra una última promesa, que nadie vuelva a temer lo que ama. Que nadie pierda su verdad por proteger su orgullo. Juntos, cruzan el umbral. En el interior ya no se oyen susurros, solo la promesa de que, a partir de ese día, los secretos servirán, no para esconder, sino para enamorar y enseñar.
Porque el amor ganado tras la pérdida, el amor que resiste y se muestra, es el único que de verdad deja huella. Así termina la historia, con justicia y esperanza restauradas, el peso de los secretos convertido en puente y la certeza de que, en este hogar, el futuro pertenece a quienes se atreven a amar sin temor.